vamos a platicar un poquito para ponerlos en escenario. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, ¿cuál es el problema que queremos tratar? El problema importante que queremos tratar es un fenómeno que crea que las arterias, este es un corazón, y el corazón es un músculo que tiene una función muy sencilla, que es bombear la sangre hacia el sistema circulatorio en general, y este músculo necesita nutrición, y esta nutrición al músculo le llega a través de esas arterias que se llaman las arterias coronarias. Y las arterias no es más que una tubería, la tubería que lleva sangre al corazón. Yo siempre hago una analogía entre la sangre en el músculo del corazón y la tubería, como la tubería en un rancho. Si tú tienes un rancho que tiene 10,000 nogales o 10,000 hectáreas y naranjos o uvas, si la tubería del rancho se tapa en la porción proximal, el rancho no va a producir. Si la tubería del rancho se tapa en la punta más distal del rancho, pues el daño es muy pequeñito. Entonces las arterias del corazón son como una tubería. Entonces para los doctores es muy importante saber las zonas de las arterias en donde se tapan, el número de arterias que se pueden tapar o enfermar y la proximidad al origen versus al área que están tratando. Si veamos, por ejemplo, esta arteria, aquí es el origen de la arteria y está proveyendo la sangre o la nutrición a todo este segmento del corazón. Si se tapa en esta parte, pues pone en riesgo todo esto. Si se tapa una arteria en esta porción, pues pone en riesgo nada más este pedacito. Entonces, nosotros vemos las arterias y tratamos de definir los lugares, y tratamos de definir el nivel de obstrucción. Pero la enfermedad no es el punto en donde se tapa, la enfermedad es un proceso que afecta a la vasculatura y ese proceso le llamamos aterosclerosis. Entonces, la aterosclerosis es la enfermedad que crea el problema vascular. Cuando nosotros vemos el fenómeno de aterosclerosis que tapa arterias, el corazón es un solo de los órganos blancos que está afectado, pero no es el único. Ese mismo proceso, esa enfermedad que se da en todo el lecho vascular puede afectar las arterias en el cerebro y cuando las arterias en el cerebro están obstruidas producen falta de circulación y pueden producir embolias o infartos cerebrales. Si afectan la circulación del riñón, provocan insuficiencia renal y daño renal. Si afectan el corazón, provocan infartos. Si afecta la circulación de las piernas, provoca insuficiencia vascular. Y todo es el mismo complejo de enfermedad. Esa es la enfermedad vascular. Cuando hablamos de enfermedad vascular, hablamos de aterosclerosis, como el proceso que daña las arterias. Así como les pinté aquí este corazón y estas arterias en el corazón, todas esas otras áreas o otros órganos tienen la misma vasculatura o la misma tubería. Entonces, cuando hablamos del sistema cardiovascular o vascular, realmente la situación es muy fácil. Es una tubería que provee nutrición a un órgano. Si esa tubería está enferma, el órgano pues se va a enfermar. Y si el órgano que está afectado es el cerebro, te da un infarto o una embolia. Si es el corazón, te da un infarto por pobre circulación. Si es el riñón, te da falla renal. Y si son las piernas, te da insuficiencia vascular y no puedes caminar y tienes dolor. Pero el fenómeno es el mismo para todos los órganos. Entonces, la enfermedad vascular es la aterosclerosis que produce el daño en esta tubería. Yo les diré, este es el primer concepto importante hoy, porque el infarto es el resultado no de un problema intrínseco del corazón, es el resultado de pobre circulación por una tubería imperfecta y mal hecha o que se enfermó en el tiempo. Estas imágenes que ven ustedes aquí es una imagen de un procedimiento que hacemos en forma regular, que es un angiograma. El angiograma es una técnica a través de la cual pintamos estas arterias y nosotros podemos ver las áreas en donde hay obstrucción. Cuando el doctor ve obstrucción en una arteria como esta, significa que dentro de la tubería se llenó de sarro. En el fenómeno vascular, el sarro es aterosclerosis. Entonces, el punto central de toda esta enfermedad es aterosclerosis. Aterosclerosis, ¿por qué se produce? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero fíjense qué es lo que pasa cuando el corazón se enferma porque hay pobre circulación. El número de casos por año de cirugías coronarias en los Estados Unidos es 250,000. O sea, 250,000 gentes al año se operan de cirugía coronaria. Es un número extraordinariamente alto. En México, a diferencia, no tengo un número preciso,
pero yo he estimado que se operan aproximadamente 15,000 pacientes al año. Hay una diferencia dramática, ¿verdad? Pero así son nuestros números. No quiere decir que no haya más gente enferma, quiere decir que a lo mejor o se tratan de otra forma o no llegan a cirugía. No estoy queriendo decir tampoco que la cirugía es la mejor forma de tratar. Hay muchas formas no quirúrgicas de tratar la enfermedad. Pero fíjense el problema tan grave desde el punto de vista de salud pública. Se hacen 250,000 casos al año. Si le ponemos a esto el costo de la operación más el costo de la inhabilidad del paciente por trabajar y estar competitivo en su área de trabajo es tremendo. ¿De qué otra forma tratamos esas obstrucciones de las arterias? Las tratamos a través de un procedimiento que se llama angioplastía, que está ejemplificado aquí en esta figura. Esta imagen representa una arteria que está enferma. Esto que ven aquí es una disminución del calibre de la luz de este vaso por aterosclerosis, o son esas placas de grasa que se forman en la arteria, que disminuye el lumen. Cuando la obstrucción es importante y significativa, nosotros la podemos medir por muchas formas. Hacemos pruebas de esfuerzo, y en la prueba de esfuerzo, si un paciente camina y le duele el pecho o hay cambios en el electro, decimos que hay, o eso probablemente se correlaciona con una lesión en donde hay una obstrucción importante. Así como las podemos reparar con cirugía, las podemos reparar con procedimientos menos invasivos, que son stents, en donde a través de una punción o en la pierna o en el brazo, podemos cruzar estas lesiones, abrirlas con un globito, de tal forma que algo que estaba con un lumen muy comprometido, ahora se puede abrir. Podemos colocar aquí también un stent, que es como una red metálica que hace que la arteria se continúe permeable. En los Estados Unidos se hacen 750,000 casos al año. O sea, si combinamos las cirugías de corazón más los procedimientos de angioplastia, hacen 1,000,000 de procedimientos al año. Esto es alarmante, ¿verdad? El costo de esta condición es terrible. A pesar de eso, a pesar de las angioplastías, a pesar de la cirugía de corazón, la causa número 1 de muerte hoy en la mayoría de los países avanzados, sigue siendo la enfermedad coronaria, esa enfermedad. Quiero ahorita hacerles ver la magnitud, la importancia de la problemática, porque luego hay que ver cómo tratarla. Les voy a enseñar un caso, no típico, pero un caso de la complejidad como puede tratarse un paciente. Este es un paciente de 55 años que tuvo un infarto pequeño, y después de este pequeño infarto se le hizo una intervención coronaria, se le hizo una angioplastía. Resulta que cuando hacemos angioplastías hay una probabilidad de que el stent se vuelva a cerrar. Y si no curas la enfermedad de base, acuérdense que la enfermedad de base no es el punto donde hay problema, es aterosclerosis, a la que todo el individuo está expuesto. Entonces imagínense que a un paciente le hacemos una angioplastía y sigue fumando y sigue comiendo inapropiadamente y no se toma las medicinas. 7 de 10 pacientes hacen eso. Pues a los 6 meses vuelve otra vez y requiere otra angioplastía. Y 2 años después vuelve y tiene otros 2 vasos más enfermos. Este es un caso real. Entonces en 2 años tuvo un infarto, tuvo una angioplastía, la repetimos y luego otros 2 vasos enfermos. En 2 años ya ha tenido 4 vasos enfermos. Eventualmente en este procedimiento sus angioplastías no funcionaron y tuvo que ir a cirugía coronaria. O sea, no nada más el procedimiento, le tuvimos que abrir una cirugía más compleja. Y este paciente estuvo tan enfermo que después de la cirugía no salió bien y le tuvimos que poner un aparato que es una bomba. Y después de la bomba le trasplantamos. Es un caso en Estados Unidos, ¿verdad? Para que no piensen en nadie conocido aquí en Monterrey. Pero esto no pasa en pacientes mexicanos, ¿verdad? Todo el mundo es perfecto en su dieta. Y entre las tortillas y los nopales y el cabrito no hay enfermedad coronaria. Pero este es un caso real. Y les pongo lo dramático de la intervención para hacer el punto muy claro, que si la enfermedad de base del problema no se trata, no tiene caso que trates un vaso si no tratas los problemas que dan origen a la enfermedad del vaso. O sea, todo esto que pasó, les recuerdo, es porque el paciente continuó con esta enfermedad, porque esta enfermedad se focalizó aquí, pero las arterias están todas expuestas al mismo proceso de enfermedad.
Entonces, no es suficiente tratar la angioplastía. Está muy claro en el caso que les puse. Si uno se concentra en pensar que la angioplastía va a curar el proceso de enfermedad, es el error más grande que podemos comunicarle. Es el error más grande que le podemos comunicar a la gente, porque el proceso no se cura con la angioplastía. El proceso se cura curando o tratando la enfermedad que da eso como origen. Entonces, miren, me voy a ir más adelante para que vean, pero el punto de este caso es hacer el énfasis y hacer muy categórico en la importancia de curar la enfermedad de base. No se cura con angioplastías, ayuda, no es la cura del problema. No se cura con la cirugía coronaria, ayuda, hay que tratar la enfermedad de base. Entonces, el problema es que normalmente lo que hacemos, y el paciente está muy enfermo, o el paciente siente se confronta con un grave problema, dolor, una arteria tapada, y cree que el abrir la arteria es la respuesta al problema. Entonces yo les quiero que se lleven como mensaje claro, es un componente del tratamiento, pero no es la cura del problema. La cura del problema está en la enfermedad de base que hizo que la arteria se enfermara, que no trata el stent. Hay que tratar el colesterol, tratar la presión, tratar el azúcar, y ahorita vamos a hablar de ese tema. Entonces yo les diría, oye, ¿tiene sentido todo esto que hacemos? Bueno, tiene un sentido parcial, pero hay que poner atención a las causas fundamentales de base. Entonces yo les diría, cuando alguien habla de los factores responsables de las enfermedades, pues hay unos factores genéticos y biológicos, ¿verdad? Si yo tengo una historia familiar de hermanos, padres que tuvieron infarto a los 35, 40 años, pues ahí no tienes que ser muy genio, hay una carga genética muy fuerte que te va a poner en riesgo, y esa es una realidad importante. Sin embargo, hay una serie de factores ambientales y psicológicos muy importantes que nos hacen que las enfermedades se expresen de mayor o menor forma, y probablemente no les damos muchas veces la atención adecuada. ¿Y cómo se traduce eso en cómo expresamos la enfermedad? Yo les diría, todas estas enfermedades que tenemos tienen un nivel de expresión que está determinada por la habilidad de una persona a tolerar síntomas, a cómo la carga genética se expresa en un individuo, que no se expresa igual en todos. Entonces hay mucha variabilidad, y entonces nosotros ahora estamos hablando, o hablamos por tiempo, de que cada paciente hay que personalizar la medicina. ¿Y qué significa eso? Entender en una forma individual el riesgo de cada paciente. Y ahorita les voy a enseñar un poquito cómo lo hacemos en una forma más objetiva a un criterio arbitrario. Miren, estas son estadísticas de México que quería compartirles, porque les estoy hablando de enfermedad vascular, pues no nada más porque yo soy cardiólogo, obviamente a mí me interesa y me he dedicado 25 años a ver ese problema. Sin embargo, la realidad es que esta enfermedad vascular que afecta el corazón es la causa número 1 de muerte en México. Este es el índice de mortalidad por cada 100,000 pacientes, creo. O sea, tenemos cerca de 90 muertes por cada 100,000 habitantes de la población por enfermedad coronaria. En el ranking mundial, ranqueamos en el lugar 127 por causas de muerte. Pero fíjense lo que pasa con la diabetes, y ahorita voy a entrar a explicarles un poquito más. La diabetes causa 83 muertes. ¿Por qué creen que se muere un paciente con diabetes? Principalmente por enfermedades vasculares. Se les infecta una pierna y se muere de infección. El riñón se daña y se daña por problemas vasculares. O mueren por un ataque al corazón y se dijo que era por diabetes. Entonces, fíjense, si juntamos diabetes, las enfermedades coronarias, y juntamos ataque cerebral, que el ataque cerebral es prácticamente una enfermedad vascular, tenemos que las primeras 3 causas de muerte en México son el resultado prácticamente directo de ese mismo proceso de aterosclerosis. O sea, el enemigo número 1 de salud pública en México es esta enfermedad. Estos son datos de México, no son datos americanos. A lo mejor podemos cuestionar y los datos buenos o malos están imperfectos. Es más, yo aquí multiplícale por 3 y es la realidad. ¿Verdad? Diabetes es un problema terrible. A nivel mundial somos el 6º lugar de diabetes y causas de muerte por diabetes. Lo que significa que no tenemos una estrategia de salud pública para cuidar la diabetes. Hoy en México está, fíjense, bueno, eso es otro tema, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero miren la violencia, ¿verdad? 18 de cada 100,000 mueren. En otros países avanzados esto no ocupa lugar. Aquí veríamos el suicidio, por ejemplo, en los Estados Unidos, es como entre las 15 y 20 causas de suicidio,
pero aquí tenemos violencia como la 7ª causa de mortalidad. Está terrible. Yo realmente cuando vi esto, o sea, te das cuenta de la realidad tan devastadora que tenemos en México en ese sentido. Estas 3 causas, yo les diría, en la gran mayoría son enfermedades prevenibles. ¿Por qué tiene la gente enfermedad coronaria, diabetes? Diabetes, de hecho, no estamos hablando de carga genética. Estos pacientes diabéticos, estamos hablando de gente que tiene obesidad, que no cuida su dieta, que con dieta y ejercicio puedes eliminar probablemente el 90% de los diabetes. O sea, son absolutamente prevenibles. No estamos hablando de una carga genética importante. Sí existe, pero es totalmente modificable por dieta y ejercicio. Entonces, tanto la enfermedad coronaria, diabetes y el ataque cerebral como resultado de esto, yo les diría, son en un gran porcentaje completamente prevenibles. Entonces, tenemos una gran oportunidad de hacer un impacto importante. Estas son causas de muerte como porcentaje del total. Vuelve lo mismo, enfermedad coronaria en México, número 1. Esto no era así hace 30 años. A lo mejor todavía había diarreas y neumonías, infecciones, pero avanza la economía, nos acercamos a Estados Unidos, McDonald's, espero que nadie tenga aquí negocio con McDonald's. No es un problema de McDonald's per se, pero es que tenemos acceso ahora a comida que realmente no tiene buena calidad nutricional y se usa en exceso. Tomar una coca no tiene problema, ¿verdad? Tomar un McDonald's, mi jefe es la Coca-Cola, ¿verdad? Pero tampoco McDonald's, pero es el abuso de la condición. Entonces, pero fíjense, enfermedad coronaria, diabetes y ataque cerebral, o sea, realmente cuando juntamos todo esto se convierte realmente dramático, les diría yo. Entonces, miren, yo tengo una aplicación en donde, a ver, ojalá que la podamos usar. Vamos a hacer aquí un experimento porque yo les diría, hasta ahorita quiero que se lleven 2 puntos muy sencillitos. Número 1 es que la enfermedad que causa los infartos, el ataque cerebral, problemas de corazón, no es una enfermedad propia del órgano. El órgano es un elemento pasivo de un proceso vascular que es el problema. Si las tuberías estuvieran bien, no hay problema en el corazón ni hay problema en el cerebro. Es la tubería la que se enferma. Como la tubería de la casa con el tiempo se llena de sarro, pues una tubería mal cuidada en nosotros crea ese problema y ese es un problema vascular real. Entonces el problema es la tubería. ¿Y cómo se expresa la enfermedad? Yo les dije, pues tiene un componente genético, pero también les he explicado que tiene un componente que hoy estamos tratando de hacer y personalizar el riesgo de un individuo, en donde los factores de riesgo que contribuyen a la expresión de la enfermedad pues son hipertensión, es el colesterol, es la edad, es el sexo si es hombre o mujer, si fumas o no fumas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poner todos esos elementos, individualizarlos en un paciente y tratar de darnos una idea del nivel de riesgo de un individuo para definir si necesita tratamiento o no, qué hacerle? Entonces, existe un instrumento que ustedes pueden ver y bajar. No existe en español, pero este es un estimador de riesgo. Ese sitio que es ASCVD es un estimador de riesgo para la enfermedad de aterosclerosis. Entonces yo aquí voy a hacerles un cálculo para un paciente hipotético para que vean lo que produce este factor de riesgo. Vamos a hablar de un paciente masculino que tiene 55 años, que tiene un colesterol HDL, es uno de los marcadores que medimos en el colesterol, relativamente bajo, ¿verdad? Porque muchos hombres lo tenemos bajo, las mujeres lo tienden a tener muy alto. Vamos a ponerle 36 y tiene un colesterol total probablemente no tan alto. Si ustedes ven los laboratorios, anteriormente decían que 240 es normal, vamos a ponerle 240. Vamos a decir que este paciente lo único que tiene como factores de riesgo es un poquito de colesterol, que es hombre y tiene 55 años. Y aquí me está pidiendo diabetes, voy a decir que no tiene diabetes. Ven que le puse no diabetes. Vamos a decir que no tiene hipertensión. Le voy a medir su presión. Vamos a decir que tampoco tiene presión alta. Y la presión cuando fue al consultorio se la medí y era 136. ¿Y quieren que fume o que no fume? Vamos a ver, primero que no fume. Bueno, que no fume, entonces aquí le voy a poner, vamos a ver, a lo mejor me faltó aquí uno, y es latino, ¿verdad? Este paciente
que tiene 55 años masculino. Si ven aquí arriba, este programa me estimó un riesgo de 10%. Eso significa que en los siguientes 10 años, 1 de cada 10 pacientes que se ven como él van a tener un infarto, falla cardíaca, un stroke o se van a morir. 10% es poco o mucho, no sé. Pero 10% significa que yo tengo que ser más agresivo en su tratamiento. Vamos a cambiarle aquí un poquito, fíjense. Lo único que tenía un colesterol de 230, no estaba muy alto. Yo veo a la gente, oye, mi colesterol normal 230. Para este paciente, este perfil de riesgo así es. Vamos a cambiarle a este paciente y le voy a complicar un poquito la dinámica. Vamos a decir, no le voy a cambiar al colesterol, no le voy a cambiar al colesterol, pero vamos a decir que ahora tiene hipertensión y vamos a decir que tiene diabetes. Bueno, vamos poco a poquito para que vean. Con pura hipertensión ya le cambió a 12% el riesgo. ¿Lo ven ahí arriba? A 12%. Vamos a ponerle ahora, ¿quieren que fume? ¿Primero o que sea diabético? Vamos a ponerle diabetes primero. Hipertensión y diabetes. 21%. O sea, 1 de 5 en 10 años, muerte, infarto, stroke. ¿Qué nos falta? Vamos a echarle tabaco. ¿Qué creen? ¿A cuánto va a subir? $40. Hipertensión, diabetes, colesterol no tan alto, 40% de riesgo. Ahora, no quiere decir que... Bueno, entonces, fíjense, hipertensión, diabetes, o sea, cómo los factores de riesgo son aditivos. Entonces, aquí le volvemos a hacer el experimento. Entonces, yo tengo un paciente en el consultorio, le trato de explicar, le puse el stent, me siento un big shot porque salí sangrado y el paciente, ¿estás curado? Eso hacemos los doctores, Digo, no quiero, porque es natural, es interés atractivo, sientes que es bonito y el paciente cree que lo curaste. Pero no le has curado nada si no modificas esto. Porque aunque le pongas el stent, si sigue con hipertensión, con colesterol y fumador, aquí está su riesgo. Eso no se lo has modificado. No tiene nada que ver el stent en este riesgo, absolutamente nada. Entonces, fíjense, vamos a quitar el tabaquismo, ¿verdad? Le quitamos smoker de 36 a 21. Ahora, yo no se pueden imaginar el tiempo que me tardo con los pacientes en el consultorio hablando de estos procesos. Y la gente no entiende. No es de que no entiendan intelectualmente, ¿verdad? No es un tema intelectual. Es que no lo ven directo, ¿verdad? Pero aquí por eso yo ahora prácticamente todos los días saco en mi teléfono y hago este ejercicio en el consultorio. Porque una cosa es lo que yo les diga y otra cosa es ver tu riesgo. 1 de 10 tampoco es muy bueno, pero el de 10 yo lo puedo bajar. No les dije cómo, pero esa es otra parte. Puedes bajarlo con medicamentos. Pero el de 40, pues yo no le puedo quitar, pues tengo que cortar la mano y cerrarle la boca para que no fume. Pero de 36 a 21, o sea, no es inconsecuente, es dramático el cambio. Y esto es algo muy importante porque nosotros ahora hablamos de personalizar la medicina. Entonces, este nivel de colesterol no es igual para un paciente hipertenso diabético que fuma que uno que no es hipertenso diabético y no fuma. A lo mejor un paciente que tiene el mismo nivel de colesterol pero no tiene esos otros factores secundarios, no necesito darle medicamento. Pero un paciente que tiene todos esos factores necesita medicamento. Les voy a decir que quien más se pelea para no tomar los medicamentos es quien más factores de riesgo tiene, curiosamente. Entonces la gente acepta que le ponga la angioplastía y luego tratas de hablar con la gente para dar medicamento para bajar el colesterol y te tardas 1 hora y media en convencerlos porque oyeron a la comadre que tuvo un amigo que dice que el hígado le afectó. Yo les digo, en 25 años que tengo de trabajar con pacientes muy enfermos, con muchos medicamentos, yo no he conocido a uno que haya tenido un problema hepático importante. Miles de pacientes. Pero las comadres tienen el don de ver el futuro o de ver el pasado. Y todas han visto a alguien. Yo les digo, a ver, enséñame a alguien porque yo no lo conozco. Claro que está descrito y no estoy minimizando el problema, porque todo es un factor, es analizar riesgo y beneficio. Pero cuando le explicas a alguien y ves el riesgo, cómo lo puedes bajar con medicamento, que no les he enseñado todavía, entonces haces un cambio radical. Entonces miren, por ejemplo, en este escenario
¿qué creen que es lo que hace que baje de 21% a 3%? Es el uso apropiado de medicamentos. Por ejemplo, si el colesterol es alto, es dar medicamento para bajar el colesterol. Entonces puedes tener este impacto dramático. Yo les diría, un instrumento como este nos ha ayudado a cambiar radicalmente la práctica, porque no es nada más el doctor en una forma dogmática, ¿verdad? Como cuando ibas a la iglesia y te hablaban en latín, nadie entendía nada. Entonces el cura decía lo que decía y nadie entendía nada. Ahora, hasta en los conventos hay diplomados para entender lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque la gente tiene un pensamiento juicio más crítico. Lo mismo pasa en medicina. O sea, yo quiero que el paciente venga, sepa, me entiende, me cuestione, porque si hace ese ejercicio mental, pues va a tener más interés de continuar con su medicamento adecuado. Pero es un esfuerzo muy difícil de entender. Entonces, yo quisiera hacer el punto importante ahorita en hacerles notar que la expresión de la enfermedad no es el resultado de un solo problema. Cuando alguien tiene enfermedad vascular, en donde el corazón eventualmente fue el blanco del problema, pues el corazón no es el problema. Se afectó porque los vasos estaban enfermos. Pero ¿qué enfermó el vaso? Es el colesterol, la hipertensión, la genética, la diabetes, el tabaquismo, la falta de ejercicio, el no poner atención a los medicamentos. Entonces, querer curar el pedacito apretado de la arteria, pues está tratando el síntoma, pero no está tratando la enfermedad. Entender eso, yo les diría, si hoy se van de aquí con ese mensaje y ven la importancia expresa en este programa de la computadora, de la importancia de los factores de riesgo aditivo, ya yo creo que la plática hoy ya funcionó. Porque yo batallo todos los días en la consulta y no estoy seguro que mi mensaje se pueda transmitir de esa forma tan clara. Bueno, miren, yo no sé, si ustedes quieren ver este programa, ¿cuál es el website o cómo lo bajaste? En el App Store, ¿verdad? Entonces está en el App Store y como ASCBD. Bueno, si quieres muéstraselo para que lo saquen. De veras, el que quiera usted, sáquenlo, bájenlo, lo pueden bajar en su teléfono y es gratis. Y cada quien puede hacerlo con sus amigos, hacer el experimento, verlo ustedes. Ahora, quiero hacerles notar que este es un instrumento que nos ayuda a tener una discusión. No quiere decir que todo el mundo vaya a tener un problema radical por ver las estadísticas, pero te ayuda a poner en contexto la importancia en dónde tienes que hacer un cambio importante en tratamiento o en el estilo de vida. ¿Ya se lo pusiste? Ah, bueno, esa es la aplicación y hay que buscarla en el App Store como ASCBD. ¿Tiene alguien alguna duda o quiere hacer alguna pregunta en este momento antes de seguir un poquito adelante con la presentación? Sí. El alcohol no es un factor estimador de riesgo en este problema, pero el alcohol, déjenme desmentir el mito más grande que existe. Ninguna sociedad médica el día de hoy avala el uso de alcohol con ningún efecto terapéutico, ni para prevenir colesterol, ni para prevenir infarto, ni para bajar la presión, ni para quitar el estrés, ni para ayudarte a dormir, para nada. Nada, no quiere decir que no puedas tomar alcohol, pero la gente dice, es que me voy a tomar el whisky porque me baja la presión. La mentira más grande es que para dormir, bueno, pues duérmete como quieras, pero no tiene que ser el whisky el que te haga dormir. No tiene ningún efecto terapéutico, no nada más eso. Si tú agarras concentraciones de alcohol que se encuentran en alguien que ha tomado 2 copas en la sangre y cultivas un músculo de corazón en esa concentración de alcohol que está en tu sangre, el músculo del corazón se hace gelatina. O sea, el alcohol tiene un efecto tóxico directo al corazón. El que tiene un corazón enfermo tiene que cuidarse más. El que no tiene un corazón enfermo, bueno, igual no le pasa nada. Ni el vino rojo tampoco. Bueno, mira, déjame. El problema aquí es que ha habido asociaciones epidemiológicas históricas de la gente, que la dieta mediterránea, bueno, hay muchos factores en la dieta mediterránea, a lo mejor son los genes y no tiene nada que ver con la dieta, y la dieta un poquito y tantito el alcohol, entonces la gente piensa, entonces las compañías que producen vino, pues que buscan los ¿cómo se llama? Taninas, y haces un estudio en un laboratorio. El efecto del alcohol nocivo en accidentes, en problemas hepáticos, en agresividad, es tan dramático que nada del potencial beneficio que puede existir en el laboratorio supera los daños adversos del alcohol. Entonces, categóricamente, de hecho, hay una posición, un nuevo statement, no sé si fue de la Sociedad Europea o Sociedad Americana de Cardiología y de Prevención, en que categóricamente nadie apoya el uso ni una bebida de alcohol. No quiere decir que no te puedas tomar una bebida, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Yo me tomo una copa tranquilísimo, sin problema.
¿verdad? Pero eso no quiere decir que el doctor como estrategia terapéutica esté promoviendo el uso de alcohol, ¿verdad? Porque sí hubo una tendencia muy grande, yo les diría hace unos 20 años, de decir, y Anheuser-Busch estuvo haciendo estudios para el alcohol, y en Europa los productores de vino, todos estudios para el alcohol. No hay ningún efecto benéfico que sea superior a todo lo negativo que causa el alcohol. Es como si yo digo, la aspirina, ¿todo mundo aspirina? Pues no todo mundo debe tomar aspirina. Es una cuestión de riesgo-beneficio. Entonces hay gente en donde el alcohol es totalmente benéfico. Entonces me hiciste una pregunta que tiene muchas connotaciones, pero nunca vas a ver recomendación en ninguna sociedad médica del alcohol como algo terapéutico y bueno. Y malo no se puede medir en este instrumento. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Miren, yo les puse aquí cómo se expresan las enfermedades. Bueno, hay un tema biológico importante, ¿verdad? Si yo tengo un riesgo a tener enfermedad, pues ese riesgo está intrínseco, inerte. Pero si aparte de ese riesgo yo le he hecho problemas ambientales, entonces la sumatoria de estos dos me va a crear una enfermedad más grande. Entonces, una enfermedad se expresa biológicamente y la podemos contener, pero si aparte de la biología le echamos un problema ambiental, va a haber una mayor probabilidad de que esa enfermedad se exprese. Entonces, ¿cuáles son factores ambientales que nosotros podemos controlar, particularmente en aterosclerosis? Y están muy sencillos, ¿verdad? Nosotros podemos controlar el tabaquismo, la dieta y peso y la falta de ejercicio. Yo les diría, estamos hablando de enfermedades que son totalmente prevenibles. El infarto, la diabetes, el stroke. Si uno controla el tabaquismo no tiene nada de la herencia. A nadie nacimos con un cigarro, ¿verdad? La dieta tampoco. La dieta a lo mejor es algo ambiental. Si crecimos comiendo todos los días machacado con huevo y quesadillas fritas y frijoles con manteca de puerco, pues a lo mejor se nos hace una costumbre, pero la puedes cambiar. Y no a todo mundo le va a afectar, o sea, no tampoco quiere decir que está malo hacer eso. Pero cuando es todos los días, a la mayoría de la gente no va a tener genes tan buenos para poder tolerar esa carga metabólica tan dramática. Y el ejercicio, o sea, estos son factores ambientales totalmente controlables, que si nosotros ponemos un esfuerzo importante aquí, disminuyes importantemente la expresión del problema cardiovascular. O sea, no hay más evidencia tan concluyente que eso, porque si nosotros estudiamos gente con el mismo carga genética, uno que fume y otro que no fuma, uno con hipertensión y otro sin hipertensión, sobrepeso y no sobrepeso, la enfermedad se expresa completamente diferente. Entonces, un poquito el mensaje es que la enfermedad, aunque genéticamente tengamos una predisposición importante y esa no podemos modificar, y es una realidad, la expresión de la enfermedad es totalmente controlable. Y no es controlable por el médico, porque yo les aseguro que lo que me están oyendo lo han oído no una vez, probablemente 17, porque todo el mundo ha oído que no está bien el tabaco, que hay que controlar la dieta y que hay que hacer ejercicio. El chiste es cómo le hacemos para hacer una estrategia en donde realmente implementes eso. Mira, esto es como la burocracia mexicana. Las leyes mexicanas son perfectas. Yo cuando vine a Estados Unidos, oye, las leyes perfectas, ¿quién las implementa? Nadie. Aquí está muy perfecto el orden, pero hay que hacerlo. Entonces, déjenme enseñarles nada más un poquito. ¿Me puedes pasar el video? Esta es una representación dramática de lo que pasa con un cigarrillo. Imagínense que aquí son dos pulmones. No. Debe de tener cine el anterior. Pasa el cine. Miren, aquí yo les voy a ir platicando. Y tiene video, no sé si se oye el video. Pero estos dos frascos, imagínense que son sus pulmones. Y aquí vamos a poner una tubería y aquí van a poner un cigarro. Y se va a consumir el cigarro y vean la cantidad de humo que va a pasar a estos pulmones. Y ahora le sacó el agua. Los pulmones son esencialmente así, es una esponja que captura. Entonces aquí fíjense, se están llenando. Es un solo cigarrillo, Y ahora va a drenar todo el humo del cigarro.
Un solo cigarro. El pulmón tiene formas de limpiarlo y bla, bla, bla. Entonces la gente dice, oye, pues es que mi abuelita fumó toda la vida y no le pasó nada. Bueno, pues tenía una gran bendición de los genes, ¿verdad? Pero la mayoría no. Efectivamente hay gente que fuma y no le pasa nada. Pero la mayoría de los fumadores les va a pasar, de una o de otra. Y así como se ve en el pulmón, eventualmente así se ve en la arteria. Por eso ya les enseñé cómo impacta como factor de riesgo la presencia o ausencia de tabaquismo en el riesgo cardiovascular en 10 años, no es en un año. Entonces, miren lo que le pasa a los pulmones. Es un pulmón sano, blanquito, rosita, y es un pulmón enfermo, negro acartonado. Este lo saqué de un almacén bibliográfico también, no sé la edad, pero este es un adulto promedio, ¿verdad? Puede ser 50 o 60 o 70, obviamente es un espécimen post-mortem, ¿verdad? Pero estos pulmones son pulmones sanos y esos son pulmones enfermos de un paciente que no falleció por problema pulmonar, pero es como se ve, simplemente para que visualmente lo vean, porque a veces hablamos con la gente y le decimos, oye, pues esto es lo que estás haciendo. Yo entiendo el tema del cigarro. Y esto no es un tema de bondad y maldad, no es una calificación ética, pero el fumar, eso es lo que causa. Cada quien decide, ¿verdad? No puedo yo decir. Entonces, el tabaquismo es uno. Vamos a hablar del otro gran problema. Pero esto es lo que le ha pasado a la raza humana en el tiempo, ¿verdad? Esta deformidad en la espalda se convirtió en una deformidad anterior, ¿verdad? Y este proceso de crecimiento, pues es una vida distinta en la especie humana. El hombre no fuimos creados para vivir así. El problema de obesidad es serio, ¿verdad? Es un tema importante. Yo sé que está del internet, ¿verdad? Pero a mí me ha tocado subirme el avión en situaciones que realmente viene alguien y está como una película que vi anteriormente. No es un problema tampoco de bondad y maldad. O sea, realmente la gente, este es un caso dramático, este es un individuo enfermo, ¿verdad? La gente no quiere estar así, nadie. Entonces hay un problema real. Sin embargo, tenemos que evitar llegar a un grado de esta naturaleza porque el prevenir la obesidad previene enfermedad de aterosclerosis. Es un factor importante controlable que baja el colesterol y baja la presión. Cuando un paciente sube 10 kilos de peso en 3 meses, la glucosa se le va para arriba, el colesterol se le va para arriba. Y si no era hipertenso, se vuelve hipertenso. Si no era diabético, se vuelve diabético. Entonces, tenemos una realidad a la que hay que confrontar. Obviamente este es un grado extremo de un problema muy importante, pero hemos perdido un poquito la conciencia en el tiempo. La gente con ese grado de morbilidad no es un tema psicológico, es un tema endocrinológico, o sea, es multifactorial y hay que ver eso como una enfermedad, no es un problema de bien y mal. El tema es que si nosotros creamos una cultura desde el principio en alguien que tiene importancia, que como conciencia quiere prevenir enfermedades, el controlar la dieta y el mejorar estos patrones de vida y de conducta hacen una diferencia importante para el futuro. Yo les puse aquí una lista de pacientes famosos que saqué en Wikipedia, nomás pregunté pacientes famosos. Y aquí ponen, fíjense, ¿se acuerdan de este paciente de Monterrey? En donde orgullosamente en Monterrey estaban orgullosos de que era el paciente de más sobrepeso. Y obviamente son casos dramáticos y no es muy importante. No es muy importante ver eso, pero la realidad, y estoy contrastando esos casos dramáticos para enseñarles qué es lo que la gente busca, y eso es lo que tenemos que tratar de prevenir. Es de cuando la gente tiene un problema importante así, buscan una respuesta fácil. No debemos de dejar llegar el problema a esa patología tan importante, pero cuando la gente tiene ese problema, les estoy enseñando aquí una suite quirúrgica, porque la gente busca una cirugía como una alternativa sencilla. Yo no quiero poner calificación de que no se puede operar o sí se puede operar siempre, pero es importante reconocer que el hacer una cirugía tan agresiva no necesariamente es la respuesta al problema. Seguramente hay pacientes que la necesitan, pero la respuesta al problema es modificar la conducta. Entonces hablamos, fíjense, de hipertensión, de tabaquismo, de obesidad, cuando el factor más importante que tenemos que controlar es modificar la conducta. Modificas la conducta, controlas tu dieta, controlas el ejercicio, te evitas diabetes, hipertensión, riesgo cardiovascular y obviamente llegar a extremos como este que realmente son situaciones dramáticas.
Y lo importante de esta conversación es hacer notar que los factores que afectan y que crean el daño vascular son esencialmente prevenibles. El único que no podemos hacer nada es la genética, pero es probablemente el de los que tiene un menor efecto a largo plazo, porque controlando el colesterol, controlando el azúcar, controlando la dieta, eliminando el tabaco, puedes radicalmente disminuir el perfil de riesgo que tenemos, y es lo que les traté de demostrar en el ejercicio que hicimos con el programa vascular. Miren, por último, nada más voy a hablarles del otro factor de riesgo importante y que es totalmente prevenible, que es la actividad física. La actividad física muchas veces empata con mala dieta, pero no necesariamente tienen que coexistir. Aquí estratégicamente puse un muchacho joven, porque nosotros pues ya a nuestra edad, si no tuviste una cultura de ejercicio, pues está muy difícil que mañana te levantes y ahora voy a hacer un nuevo ser y voy a hacer ejercicio todos los días. No es muy fácil. O sea, hay que empezar con una cultura desde las edades muy tempranas, y desafortunadamente tenemos un grave problema hoy, no nada más en México, pero en los Estados Unidos. Pero el ejercicio nos provee una serie de beneficios metabólicos y hormonales y antidepresivos igual o superior a muchos de los medicamentos. Cuando alguien hace ejercicio, aumenta la cantidad de catecolaminas y aumenta las endorfinas, te da una sensación de bienestar similar a los medicamentos antidepresivos. Te hace que la presión en el ejercicio suba, pero luego el efecto secundario a largo plazo es que la presión tiende a bajar. Entonces, no nada más es un antihipertensivo, es un antidepresivo. Es una buena estrategia para controlar el peso. No es la forma de bajar de peso. La forma de bajar de peso es dejando de comer. Porque la mayoría de nosotros, si corremos media hora, vamos a sentir que corrimos un maratón, vas a estar agotado, y quiero decirles que si me hubiera tomado una Coca-Cola regular, esa Coca-Cola hubiera sido la media hora de ejercicio. Entonces, no es una estrategia para bajar de peso, pero es una estrategia que te produce efectos fisiológicos superiores a muchos de los medicamentos que usamos. Entonces, si nosotros combinamos una dieta adecuada, un control de peso, evitar el tabaquismo, como factores de riesgo modificables, podemos hacer un impacto dramático en la expresión de las enfermedades, y en este caso de la enfermedad vascular. Entonces, estamos llegando a las 8 y voy a hacerles un resumen de lo mejor de los 3 conceptos importantes que quería transmitir el día de hoy. Y el primero es el siguiente: cuando hablamos de la enfermedad cardiovascular, estamos hablando de una enfermedad de las tuberías, y son las paredes, esta tubería que lleva la sangre y los nutrientes a los diferentes órganos, la que se enferma como una afección primaria. Y el órgano que no esté bien nutrido es el que expresa enfermedad. Pero es la misma enfermedad que afecta el riñón, que afecta el cerebro, que afecta el corazón y que afecta las piernas. No puedes caminar porque te duele, falta circulación. No puedes caminar y te duele el pecho, falta circulación. Te desmayaste o no puedes controlar la cara, mala circulación. O el riñón no te está funcionando, mala circulación. Es la misma enfermedad. Esa enfermedad, o sea, yo les diría, es el primer concepto. Se expresa en diferentes órganos, pero la enfermedad es una enfermedad vascular. La enfermedad tiene un componente genético, pero el otro componente más importante es el componente que es modificable, y eso se modifica con dieta, con ejercicio y con evitar el tabaco. Y estos 2 componentes, si los ponemos juntos, yo les diría, es la estrategia más importante para hacer una evaluación de prevención hacia el futuro. Y cuando alguien hablamos de conceptos generales, los tenemos que individualizar. Yo les diría, hoy una forma muy sencilla de individualizar el riesgo de cada uno es ponerte en esta formulita. Tú te metes al app, ves la formulita y ves tu riesgo. Y ahí mismo puedes encontrar estrategias para cómo disminuir el riesgo. Y yo quisiera cerrar diciéndoles que cuando hacemos intervenciones dramáticas, como es una cirugía, puede ser un stent, estamos tratando un síntoma que debe ser tratado, pero no es la respuesta al problema. Entonces, hacer uno sin atender el otro es nada más tratar a medias la problemática. Y así como el caso dramático que les expliqué de un paciente que tuvo 6 angioplastías, cirugía de bypass, y luego le pusimos una bomba y luego lo trasplantamos, muy probablemente
porque no pusimos un énfasis adecuado en una estrategia agresiva de prevención después del primer stent. Y yo les diría, eso nos pasa mucho, y tanto culpa tenemos los doctores como el no tener una educación adecuada en la población en general. El doctor nos faltará hacer un énfasis importante y nos falta hacer un proceso en que la población entienda la importancia de estos factores de riesgo, que aquí están muy claramente ejemplificados en este programita.